sin huevos. Radionext.com, la voz de la libertad. Radionext.com. Soy el general de brigada de la Guardia Nacional de Venezuela, Marcos Ferreira, exiliado político venezolano. La voz de la libertad. Sí, usted, piénselo. Si usted nos está viendo y escuchando, su cliente también. Publicite su servicio o producto en radionext.com. Contáctenos al 786-472-1823. Si usted nos está viendo y escuchando, su cliente también. Radionext.com. Soy Yuri López, ex jueza penal y exiliada política venezolana. La voz de la libertad. Usted está en sintonía de Radionext.com. La voz de la libertad. Transmitiendo desde el sur de la Florida a todos los confines del mundo. Diciendo la verdad y nada más que la verdad. Hola, les habla Paul Sfeir para invitarlos de lunes a viernes a las 9 de la noche hora de Miami a pararse de pie y de frente para decir la verdad y nada más que la verdad en un espacio que hacemos ustedes y yo juntos. De pie y de frente es un programa donde se habla como tiene que ser y usted lo sabe. De lunes a viernes a las 9 de la noche hora de Miami los espero aquí en Radionext.com. La voz de la libertad. Queridos amigos de Radionext.com, la voz de la libertad, tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos sean a este De Pie y de Frente. Gracias por acompañarnos. Son exactamente 9:02 hora del este de los Estados Unidos, 8:32 hora de Venezuela. Hoy 24 de julio, día de asueto en Venezuela, pero con una altísima audiencia en estos momentos nuestro programa, la cual por supuesto agradecemos a todos ustedes. Nuestro teléfono en cabina 786-467-8213, 786-467-8213, aquí en Miami. En Venezuela, 0212-210-5087, 0212-210-5087, teléfono local en Venezuela. Esta noche, mis amigos, estaremos acompañados por uno de los hombres que mejor ha podido interpretar los deseos de la Venezuela que añora y anhela la democracia, uno de los grandes y verdaderos amigos que tenemos en este momento en el mundo, en nuestra región, como es el embajador Willy Cochés. El embajador Cochés don Guillermo Cochés está con nosotros esta noche y vamos a estar conversando con él dentro de unos minutos, pero yo debo decirles que en la producción general de la estación está la señora Donatella Ungreda, en el máster de la página web y el control de los servidores, nuestros compañeros Marcos P. y Piero Adraña, y en la producción de este espacio me acompaña como todas las noches mi queridísima María Sorocay Macellini. Este programa se llama De Pie y de Frente y pues los acompaña con muchísimo cariño este servidor Paul Sfeir, siempre por el auspicio, siempre por la compañía y por la identificación que tenemos con nuestros hermanos en Washington, D.C., de la organización Libérenlos Ya para los Derechos Humanos de las Américas. Libérenlos Ya, Organización Internacional de Derechos Humanos para las Américas, tiene como objetivo fundamental defender jurídicamente en las instancias internacionales los valores de la democracia, la moral y los derechos de todos los hombres y mujeres que habitamos este continente. Visita nuestra página web www.liberenlosya.com o contáctanos y síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @libérenlosya_. Libérenlos Ya, Organización Internacional de Derechos Humanos para las Américas. Organización Internacional de Derechos Humanos para las Américas, Libérenlos Ya, desde Washington, D.C., presidido por la doctora Yuri López, ex jueza penal venezolana, quien tuvo que convertirse en exiliada política en nuestro país, toda vez que iba a ser secuestrada uno de los miembros de su familia, y también pues ella hubiese sido el primer caso de jueza similar a lo que ocurrió con la doctora María Lourdes Afiuni, hubiese pasado con la doctora Yuri López, pero bueno,
tuvo la cautela, salió antes del país y ahora dirige esta organización, preside esta organización desde Washington, D.C., a favor de los derechos humanos de nuestra gente en nuestra región, en nuestra Latinoamérica. Libérenlos ya, Organización de Derechos Humanos para las Américas. Mis amigos, tal como les comenté hace un par de segundos, está ya con nosotros el embajador Guillermo Cochés, a quien damos la más cordial y agradecida de las bienvenidas esta noche. Buenas noches, embajador, bienvenido. Embajador Cochés, no le escuchamos. Buenas noches. Déjenme intentar volver a llamar al embajador Cochés. No lo estamos escuchando. Ok, vamos a volver a llamar al embajador Guillermo Cochés para tenerlo con nosotros. Vamos a ver, denme un segundito nada más. A ver, vamos a ver. Embajador, buenas noches. No estamos escuchando al embajador Cochés. Denme un segundito nada más. Vamos a ayudar un poquito al embajador a que se conecte. No le estamos oyendo. Un segundito nada más. Mis amigos, un segundito nada más. Estamos con todos nuestros... Perfecto, vamos a hacerlo por la otra vía con el embajador Guillermo Cochés. Denme un segundito y ya nos está diciendo que lo llamemos por la otra vía. Perfecto, inmediatamente, embajador. Perfecto. Ya lo estamos llamando. Sí, definitivamente y desafortunadamente no tiene manera de entrar por este lado, pero siempre podemos conversar de esta otra manera. Ya lo estamos llamando. Ok, bien. Mis amigos, ya vamos a tener con nosotros al embajador Cochés. Ah, pero aquí nos está llamando. Embajador, buenas noches. Aló, embajador. Embajador, buenas noches. Buenas noches, embajador Cochés. Aló, buenas noches. No, definitivamente el embajador Guillermo Cochés no nos está escuchando. Vamos a intentar la llamada de la otra forma que él nos pidió. Desafortunadamente no nos escucha el embajador Guillermo Cochés a través de la vía normal. Aló. Embajador, buenas noches. Ahora sí te escucho. Y nosotros también le escuchamos perfectamente. Bienvenido, muy buenas noches, embajador. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, Polo. Un placer compartir con ustedes. Bienvenido, embajador. Esta es su casa y de verdad muchísimas gracias por estos minutos que nos regala. Les recordaba a nuestros amigos cuando iniciábamos el programa, el embajador Guillermo Cochés ha sido uno de los grandes amigos de Venezuela en estos tiempos borrascosos. Ha sido un hombre que, sin ser venezolano, inclusive nos ha representado en altísimas esferas, en lugares donde Venezuela desafortunadamente se ha quedado sin representación de gente seria. Ahí ha estado el embajador Cochés con nosotros, luchando a favor de un posible reencuentro de nuestra patria de nuestra Venezuela y por qué no de nuestra región, con una democracia que es necesaria, con una justicia que es necesaria, con una paz y un reencuentro social que es necesario. Y por eso comenzamos agradeciéndole esta noche, embajador, por eso que hace por nuestro país y también pues por atendernos la llamada. Embajador, situaciones interesantes en la política venezolana. Mucha actividad en las redes sociales preguntando sobre qué ocurrió con la segunda grabación que se obtuvo sobre Mario Silva. Apareció el diputado Ismael García diciendo que la grabación no podía ser presentada porque estaba encriptada. Sin embargo, hay personas que adelantaron que esa grabación era muy seria, que se revelaba información muy tremenda ahí. Sin embargo, ahora dice el diputado Ismael García que esa grabación está encriptada y que no se ha podido escuchar. ¿Cómo podemos barajar esas dos versiones? ¿Qué fue lo que pasó realmente ahí, embajador? Lo que tengo entendido es que la grabación no aportaba mayores datos a los dados inicialmente. Eso es lo que me han explicado algunos diputados con los que he conversado, pero de ahí no sé absolutamente más nada.
Por esa razón, quizás por vincular a algunas personas, pero no sé más nada. Sabía del contenido, sabía de gente que la había escuchado, pero yo nunca la escuché. Pero creo que está demostrando que la primera grabación fue muy dura y el gobierno poco le importó. Pero bueno, no sé más de eso. Lo que sí te puedo garantizar es que los esfuerzos para obtener la certificación de que Nicolás Maduro es colombiano, creo que pueden llegar a un fin próximamente, y quizás no a través mío, sino a través de otras personas. Creo que la presión que se está haciendo en Colombia, en Venezuela, para lograr este documento tan importante para la vida institucional de Venezuela, puede tener frutos en fecha próxima. No me quiero adelantar como lo hice quizás irresponsablemente, motivado por la alegría de tener el documento a mano, pero no lo he podido conseguir. Creo que el documento va a aparecer próximamente y yo creo que en eso es que nos tenemos que centrar ahora. Creo que los venezolanos deben esperar que eso ocurra, porque verdaderamente la institucionalidad del país va a quedar muy entredicho a nivel internacional. Ahora, embajador, ¿por qué nada de lo que ocurre en Venezuela, nada de lo que se reclama a viva voz, abiertamente, por qué nada tiene una respuesta? Hay solicitudes de investigación a la Fiscalía, al Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela sobre precisamente esa primera grabación que apareció de este señor Mario Silva. Hay solicitudes también, ahora que usted trae el caso de la ciudadanía de Maduro, a los diferentes entes del Estado, y sin embargo nunca es suficiente, nunca es válido lo que la sociedad civil pide, lo que la sociedad civil ni siquiera exige, lo pide amablemente, porque todavía no hemos visto una exigencia feroz de parte de la sociedad civil venezolana en cuanto a algo. ¿Por qué nunca funciona a favor de la gente el aparato del Estado venezolano? Bueno, simplemente porque lo que tienen ustedes es un secuestro de las instituciones, que eso es lo que impide que haya un Consejo Nacional Electoral independiente, por ejemplo, que haya mostrado ante la demanda del abogado Adolfo Márquez López la partida de nacimiento. ¿Y qué hizo el Consejo Nacional Electoral? Simplemente lo que hizo fue decirle al abogado Márquez: usted no trajo aquí la prueba de que el señor no nació en Colombia, que no nació en Venezuela. O sea, no hay un control de las instituciones por parte del Estado, y eso es lo que se va a resquebrajar una vez que se sepa que el ejército venezolano tiene como comandante a un colombiano, que el país se entere, los partidarios del presidente Chávez se enteren y confirmen que tienen como gobernante a una persona que no puede estar en ese cargo. Yo verdaderamente creo que eso sí va a generar una crisis de institucionalidad en Venezuela, que es lo que se está esperando. Por eso es que yo agradezco que haya tantas personas como el ex diputado Pablo Medina, como el diputado Abelardo Díaz, como muchas otras personas que estamos juntos en este esfuerzo para descubrir la nacionalidad verdadera de Nicolás Maduro, y ellos no han podido probar que nació en Venezuela. Yo creo que pronto esta realidad va a estrellarse en la cara de esa gente. Embajador Cochés, ¿qué ocurriría si de verdad queda demostrado que Nicolás Maduro no es ciudadano venezolano por nacimiento, en términos de la legalidad del aparato ejecutivo venezolano? ¿Cómo se revierte? ¿Qué se debe hacer? ¿Qué dice la ley que hay que hacer? Bueno, la Constitución de Venezuela, en el artículo 227, dice que para ser presidente de Venezuela tiene que ser nacido en Venezuela y no tener doble nacionalidad. Ya la doble nacionalidad de Nicolás Maduro se ha comprobado porque él fue registrado por su madre en Venezuela a la edad de 11 años. Ya tiene una doble nacionalidad por su madre. Yure Sanguini nació, la madre lo inscribió en Venezuela. Eso está comprobado, que tiene doble nacionalidad porque su madre era o es colombiana. Tengo entendido que ni siquiera la atiende, está en un asilo la señora Maduro, la madre del señor Nicolás Maduro. En segundo lugar, él se registró en
Venezuela como Nicolás Maduro. Él, supuestamente, por la información que tengo, él aparece registrado en Colombia como Nicolás Alejandro Maduro Moros. O sea, tiene un segundo nombre que lo vio cuando lo registraron en Venezuela a la edad de 11 años. Toda esa información la he podido ver con mis propios ojos, y creo que, vuelvo y te repito, que definitivamente lo que ocurra va a tener un efecto institucional muy grande, porque ya es otra violación más de la Constitución. Nicolás Maduro está montado en un fraude. El primer fraude de Nicolás Maduro es el haber participado de un gobierno fraudulento como el de Hugo Chávez, que mintiéndole a la población de que ya se había curado de cáncer, aspira a un nuevo periodo presidencial donde adelantan las elecciones para que fuese Chávez el candidato. Y fíjense que Chávez no apareció más después del 11 de diciembre. El segundo fraude que se da en Venezuela se da en el momento en que Maduro asume la vicepresidencia ante la supuesta enfermedad de Chávez. Lo más probable es que Chávez ya estaba muerto, como yo anuncié en una oportunidad, y nunca, sí, señor, las autoridades venezolanas pudieron comprobar qué día exacto había muerto Chávez. Y el tercer fraude es el 10 de enero, que me cuesta mi puesto en la OEA, porque Insulza el 9 de enero convalida lo que ocurre en Venezuela, a través de la decisión del Tribunal Supremo Electoral ante la falta de presencia de Chávez para la juramentación. Y el último fraude es las elecciones del 14 de abril, donde él las pierde, pues, ¿no? De tal manera que Nicolás Maduro tiene tres vectores que estarían demostrando la ilegitimidad como presidente de la República. Esa herencia extraña que recibe Chávez, la ilegitimidad de su ciudadanía. Este es el más grave de todo. Este es el más grave de todo, porque eso lo inhabilita para aspirar a ser presidente. Yo me imagino que ocurrió lo siguiente. Como él había sido diputado, como él había sido, y nadie pensaba que iba a ser aspirante a presidente, como él fue ministro de Relaciones Exteriores, y como él fue vicepresidente ejecutivo, a nadie le preocupó tomarse la molestia de verificar si había nacido en uno u otro lugar. Suponían que había nacido en Venezuela, pero no es así. Los países de la región, embajador, en Venezuela se habla mucho, y la gente que reacciona habla mucho de la complicidad de los países de la región, y ponen ejemplos como el siguiente. Bolivia, que es parte de este aparato de ALBA, no le da nada a Cuba. Nicaragua también no le da nada a Cuba, ni Argentina, ni Uruguay. Venezuela le da todo a Cuba, alimenta en todo sentido a Cuba, y tiene pues una economía que, según estuvimos revisando algunos datos el día de hoy, ha reducido las reservas internacionales del país. Se han reducido en aproximadamente, espérenme un segundo, en aproximadamente 5.500 millones de dólares. Esa cifra, sí. El país está siendo depredado, embajador, y nadie más se preocupa de Venezuela, y nadie más nota o denuncia que Venezuela es la que está alimentando sola a Cuba. ¿Qué ocurre con los países vecinos de Venezuela ante semejante nivel de depredación que hay con este país? ¿Por qué hay ese silencio, embajador? Bueno, porque todos en alguna forma tienen alguna vinculación económica con Venezuela. Hace 2 días estuve en un programa de radio con Patricia Poleo, y ella sostenía que era el programa de Radio Caracas, donde con Iván Ballesteros, ella sostenía que Santos ya tiene el certificado de nacimiento de Nicolás Maduro, pero lo está chantajeando. ¿Para qué? Para que le paguen las deudas a los venezolanos, a los colombianos, y para que influyan en la FARC, en las pretensiones de medidas que están haciendo en la mesa de negociación, que por cierto, con los 17 soldados muertos, todo eso deja mucho que decir ante la visión de la opinión pública colombiana frente a lo que se le está pretendiendo ceder a la FARC. O sea que hay una especie de chantaje con Brasil por la cantidad de negocios que hay, por
por Bolivia. Miren la noticia de hoy de Bolivia, que ya Venezuela no tiene dinero para completar el préstamo de 300 millones que Chávez les había prometido para realizar no sé qué obras. Nada más le dieron 20 millones. Ecuador lo mismo. Brasil, ya lo mencioné, hasta el mismo Panamá, pues, ¿no? Con todo lo que se le debe a los comerciantes de zona libre, sí. de Colón. Sí. O sea, son situaciones de una relación económica que se tergiversa, que ponen por encima de los principios, los intereses de cada país, pues. Embajador, tengo una llamada, la vamos a poner al aire y luego le va a formular unas preguntas adicionales. Buenas noches, adelante, estamos al aire. Buenas noches, Paul, Francisco Pozo desde Caracas. Adelante, Francisco, buenas noches. Embajador Cortés, bien, chévere. Bueno, quería hacer unos comentarios, ¿no? Bueno, si se demuestra que Maduro no es venezolano y eso no cambia las cosas, bueno, primero es porque tendríamos una actitud y un comportamiento patriotero desde nuestro lado de la oposición. Creo que el dejar pasar las cosas o el no tener un plan o esperar que alguien diga o deje de hacer o publique, creo que estamos como muy pasivos. Sobre lo que dice la Constitución, sabemos que la Constitución está, entre comillas, excelentemente redactada, pero a la final, en la mayoría de los casos es letra muerta, dice mucho y nadie la respeta. Otra cosa es que veo que si no hacemos nada estamos legitimando de alguna manera lo que es ilegítimo y lo que de alguna manera no hemos querido abrir los ojos. Por un lado, asociando esto pues a los comportamientos de algunos que otros políticos con respecto a por ejemplo, Ramón Guillermo Abeleo, que dijo que es irrelevante la nacionalidad de Maduro. Esto a veces da muestras de la simpleza o la ligereza con la que a veces se toman asuntos que son de gran importancia y que afectan mucho sobre las decisiones, opiniones y sobre al momento de pensar en manos de quién estamos, los que queremos un cambio, los que queremos libertad. Y sobre lo último que quería comentar, y haciendo mención a tu épico programa de La Voz de la Libertad, es que debemos preguntarnos y respondernos a la pregunta, ¿qué es libertad? Porque la libertad a veces la gente la asocia a la ausencia que tienen de poder hacer su propia voluntad, lo que son los presos políticos, los perseguidos, la gente amedrentada. Y si es verdad que ellos no tienen libertad, son presos, en algunos casos son reos injustamente, perseguidos políticos, y realmente libertad es, para ser libre, uno tiene que no estar sujeto a voluntad ajena. Desde el momento en que uno llega, y aunque uno no esté preso, si uno no está preso, siempre y cuando uno esté sujeto a la voluntad ajena, ya uno no es libre. Y creo que es importante que la gente reconozca desde cada rincón del país donde estés, en que realmente no solamente no son libres aquellos que son presos políticos y perseguidos, sino que no es libre aquel que va al mercado y no puede conseguir las cosas porque está sujeto a la voluntad de la mediocridad, de que no pueden gerenciar un país la gente que está gobernando por los medios que sea, o porque son muy eficientes destruyendo el país. También porque no se puede salir, porque se tiene miedo, o porque simplemente me cohíbo de hacer cosas por el miedo, o porque estoy sujeto simplemente a que me pueda pasar algo si yo salgo a la calle. Entonces, bueno, quisiera hacer esas reflexiones sobre el tema de la libertad, que creo que excelente la misión que hace tu programa, las personas, Donatella, Yuri López, también hablar sobre las reflexiones que debemos hacer, y mil veces agradecido con tu espacio. Gracias, Francisco. Muchísimas gracias por participar. Embajador Cortés, atando estas reflexiones de nuestro amigo Francisco Pozo, que nos llama, quiero hacer una pregunta. ¿Ese miedo producto de esa escasez de libertad
en el país, en Venezuela. ¿Quién manda en Venezuela realmente? ¿China, Irán, el ELN, la FARC, Norcorea, Cuba, Rusia, Hezbollah? ¿Quién realmente orquesta la situación del Estado venezolano? Yo en el día de hoy envié un tweet que me hacía esa misma pregunta. ¿Cuánto de Venezuela le han cedido a Rusia? ¿Cuánto le han cedido a China? ¿Cuánto domina Cuba? ¿Cuánto domina Hezbollah? Que según reportes que he visto, tiene su centro de preparación en la isla Margarita. O sea, hay una situación que ningún venezolano la puede comprender, y es el grado de dependencia que han incurrido los gobernantes en los últimos 15 años para depender de factores externos, en tanto en lo político Cuba como en lo económico China, Rusia y otros países. Entonces, verdaderamente que yo creo que esta es la gran encrucijada de quien reemplace a Nicolás Maduro y al chavismo, que yo creo que eso va a ocurrir pronto. Es esa: ¿qué van a hacer con todos los compromisos adquiridos con estos gobiernos? Ahora están solicitando un préstamo adicional de 5.000 millones de dólares. Sí, señor. No sé cuántos miles de millones de bolívares será eso. Con China, ¿para qué? Nadie puede explicar, porque no hay Contraloría, no hay Asamblea Independiente. ¿De dónde se ha gastado todo lo que ha recibido el gobierno? Son situaciones verdaderamente delicadas, pues, ¿no? Las reservas internacionales están el día de hoy en 19.300 algo millones de dólares. Estaban en 25.000 la semana pasada. Son 5.500 millones. Y eso millones. Que no se sabe si esas reservas ya están dadas en garantía a través de un tercero a las obligaciones que Venezuela tiene con China o con Rusia. Eso lo pude leer en el día de hoy. Eso nadie lo sabe, porque todo eso es material, información que no se comparte con absolutamente nadie en Venezuela. Ahora, embajador, ¿qué esperanza hay para la sociedad civil venezolana en esta situación, cuando también en paralelo vemos que elementos del régimen pues hacen su buena vida en el imperio haciendo shopping, ¿no? Hoy le tomaron fotografías, o ayer, en estos días, a Calixto Ortega de shopping aquí en Miami, y cuando ellos dicen que el imperio es tan malo. De hecho, estoy leyendo un comentario en este momento que dice: sigan inventando, la derecha fascista pagará cara su afrenta a esta revolución socialista. ¿Cuál derecha? ¿Cuál derecha venezolana? ¿Qué partido político, qué dirigente político venezolano realmente identifica usted, embajador Cochés, que esté abrazando doctrinas de derecha en Venezuela, me refiero? Yo verdaderamente que creo que el doble discurso de los que hoy ostentan el poder en Venezuela los hace hablar así, pero miren que no hicieron más que amenazar que si le daban el asilo a Snowden en Venezuela, una lista interminable de dirigentes chavistas no iba a poder entrar a Estados Unidos, cuando ya el tema del asilo de Snowden a Venezuela fue borrado del léxico del presidente Maduro, del presidente ilegítimo. Fíjense que hoy o ayer ya dice que Venezuela está presta a entablar nuevas relaciones con los Estados Unidos si se rectifica lo que dijo los Estados Unidos. O sea, ya están echando para atrás su discurso, porque ellos dependen más del reconocimiento internacional que del reconocimiento nacional. Y los Estados Unidos dijo: estamos anuentes a conversar con ustedes, sin embargo no nos rectificamos de absolutamente nada. Lo que dijo la embajadora Susan Power, o Samantha Power, perdón, eso es lo que es la posición nuestra. Y yo creo que en ese sentido vemos la debilidad del régimen expresada. Miren la necedad de hoy de Nicolás Maduro de decir que el periódico nacional, como si fuera nazi, por no publicar ninguna foto del Libertador Bolívar en su natalicio, y preferir publicar una noticia del bebé real de Inglaterra, ya
se consideraba fascista. Digo, no tienen nada que decir y lo que dicen son majaderías. Fíjense, la noticia del día de hoy, que no pueden controlar la inflación, no pueden controlar la devaluación, y todo eso va en negativo para la población venezolana. Embajador Cochés, tenemos una llamada y luego tengo 2 preguntas más que formularle. Vamos a recibir la llamada. Buenas noches, adelante, estamos al aire. Buenas noches, Paul. Te habla Betty Justi. Buenas noches. ¿Cómo está la señora Betty? Bienvenida. Muy bien, encantada de tener al embajador Willy Cochés, que me ha tenido en asco con esta partida de nacimiento de Nicolás, pero bueno, yo sé que va a aparecer. Pero me gustaría muchísimo tener la opinión de él, y es que yo he tuiteado mucho, no sé, que me dé su opinión, por eso te digo, ¿por qué no se marcha aquí en Venezuela bajo la observación de periodistas y observadores internacionales? A mí me parece que de esa forma podemos frenar un poco al régimen y por lo menos hacer una protesta que sea a nivel mundial. Esa es mi pregunta hacia el embajador y me gustaría saber qué opina de él. Muchísimas gracias, señora Betty. Le paso inmediatamente la pregunta al embajador Cochés. Gracias por la llamada y por participar. ¿Por qué no se marcha en Venezuela, embajador, y se solicita la presencia de periodistas internacionales, de testigos internacionales y se hace una marcha? ¿Por qué? De hecho, para engrosar un poquito más la pregunta, ¿por qué, inclusive habiéndolo dicho Enrique Capriles hace unos días atrás, que él no puede llamar a la gente a la calle para que el régimen la asesine, pero si la gente se organiza, pues es libre de salir a expresarse de la forma que considere conveniente? ¿Por qué la sociedad civil no ha reaccionado a ese llamado que a mí me parece que fue bastante directo? Mire, yo creo que eso va a ocurrir en su oportunidad. Así, nadie esperaba que ocurriese en Perú, que es el último lugar donde las protestas se están manifestando. Nadie esperaba que ocurriese en Brasil, con motivo de los Juegos del fútbol, el Campeonato Mundial de Fútbol. Sí. O sea, eso va a tener una explosión en algún momento. Ojalá que no sea una explosión negativa para la sociedad venezolana, que yo creo que es lo que trata de evitar Enrique Capriles, pero va a tener una explosión. La ha tenido con el nombramiento de unos jueces constitucionales y el defensor del pueblo en Perú, y el presidente ha tenido que echar para atrás, los diputados han tenido que cambiar de pensamiento. Yo creo que eso va a ocurrir, pero recuerden que Venezuela no está en un régimen democrático como Brasil, ni tampoco en un régimen democrático como el Perú. En Venezuela existe una dictadura, disfrazada de democracia. Miren cómo al diputado Mardo lo están persiguiendo, miren cómo le van a llevar a una audiencia a la diputada María Corina Machado por unas grabaciones ilegales que le hicieron, y al Mario Silva no le hicieron absolutamente nada, a pesar de que él fue confeso de varios delitos, incluyendo el delito de asesinato de 2 personas. Entonces yo creo que lo que estamos es la gente se tiene que dar cuenta de que la lucha contra la dictadura no es la lucha dentro de una democracia. En Venezuela no hay una democracia. En Venezuela hay una dictadura que la gente tiene que aprender a luchar dentro de la dictadura, como muchos otros países han aprendido. Creo que van a haber factores detonantes que se van a dar, como se dieron en Perú, como se dieron en Egipto, como se dieron en Brasil, pero hay que tener paciencia. Yo verdaderamente creo, yo no conozco a Enrique Capriles, yo sí conozco a Nicolás Maduro, pero a Enrique Capriles no lo conozco, y creo que su manera de dirigir lo que está ocurriendo en Venezuela es responsable, No quiero opinar sobre lo que yo sé, que hay mucha impaciencia. Mire lo que me dice la señora, que ¿cuándo usted va a anunciar el certificado? Ya me han tirado certificados falsos. Lo que quieren es desprestigiarme. Y yo tengo que verificar toda la información que me mandan, porque yo no quiero quedar como alguien que lo único que le interesa es estar en los medios denunciando situaciones. Yo quiero denunciar algo que sea concreto, con pruebas.
y creo que eso se va a dar muy pronto. Embajador, cuando uno lee en las redes sociales, los comentarios y cómo se mueven las tendencias políticas, por lo menos en nuestra región, podemos muchas veces leer grandes prosas y escritos a favor del proceso cubano de los Castro. ¿Por qué, si Pinochet es tan malo, Castro es tan bueno? ¿Cómo se explica eso? Sí, bueno, porque esa gente tiene una capacidad de propaganda muy grande. Yo te voy a poner un ejemplo. Hace 2 meses estuve en Lima, Perú, y estábamos en una conferencia organizada por Mario Vargas Llosa, habían varios expresidentes latinoamericanos, y de repente unos 20 estudiantes con pancartas que la tenían escondidas se pararon a gritar viva Cuba, viva Fidel, viva Che Guevara, etcétera, etcétera. Bueno, llegó la policía de la Universidad de Lima y los sacó pacíficamente. ¿Tú crees que eso puede pasar en Venezuela? Mira lo que le pasó, no recuerdo su nombre, al chavista que felicitó o se le tiró a saludar a Nicolás Maduro por Gendry, creo que se llama. Sí, señor. Todavía está preso. O sea, son situaciones diferentes que vuelvo y repito, yo creo que en algún momento va a haber algo que sirva de detonante y quizás no lo vemos, pero la cosa más tonta va a servir de detonante. Embajador, última pregunta de la noche. Siendo usted diplomático, un hombre reconocido en nuestra región, sobre todo querido en nuestra región, precisamente por la defensa que usted desde donde esté tiene siempre en términos de la democracia, de la paz, de la justicia, de la libertad, pero sobre todo esa robustez en términos de diplomacia que usted tiene. Quiero hacerle una pregunta y viene dada por las reacciones enajenadas que muchas veces tienen los personeros del régimen venezolano, que siempre se defienden atacando y se defienden destruyendo. Y en términos diplomáticos, nuevamente se lo pregunto, embajador, para comprenderlo, cuando un país o un personero de un país, del gobierno, de alguna de las instituciones del Estado de algún país, expresa preocupación por lo que ocurre en otro país, ¿eso necesariamente significa una falta de respeto? Y esto tomando nuevamente lo que esta señora que va a ser embajadora de los Estados Unidos en la ONU dijo sobre Venezuela, que expresó una preocupación por una realidad que está ocurriendo en Venezuela. Pero también lo han expresado personeros de otros países y siempre hay una gran grosería como respuesta. ¿Es necesariamente una falta de respeto expresar preocupación? En lo absoluto. Le voy a poner un ejemplo. Sí, por favor. Cuando los países van a Ginebra a la reunión de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, todos los integrantes de la comisión y todos los países representados pueden hacer preguntas sobre la situación de los derechos humanos, ya sea en Panamá, ya sea en Venezuela. El hecho de que Eslovaquia, para poner un ejemplo, pregunte sobre los presos políticos en Venezuela, eso no significa un irrespeto, es simplemente el deseo de que si existe esa situación se mejore de acuerdo a los estándares que se dan a nivel mundial. Venezuela va y hace su examen periódico de derechos humanos en Naciones Unidas, Panamá también, y hay críticas, pero no por eso el gobierno de Panamá va a insultar, como hace el gobierno de Venezuela, como hacen los representantes de Venezuela, a quien se atreva a sugerir que Venezuela viola los derechos humanos, a quien se atreva a sugerir que en Venezuela hubo fraude el 14 de abril, a quien se atreva a sugerir que Venezuela es un país donde las instituciones están secuestradas. Son situaciones reales que la gente la ve. Miren, los insultos que le profirió el señor Maduro a el presidente de España, eso sí es un irrespeto. O Roy Chatterton hace unas semanas a Loren Sales y un grupo de jóvenes venezolanos que se presentaron. Así es.
Embajador, yo le quiero agradecer muchísimo que usted nos haya acompañado esta noche y quisiera pedirle una reflexión final de qué espera usted que ocurra en corto y mediano plazo en nuestro país. ¿Qué avisora usted en el transcurso de este año en nuestro país? Yo creo que van a venir cambios, y cambios que se van a dar dentro del mismo gobierno. Imagínense el escenario para los chavistas, para el ejército, cuyo presidente es el jefe máximo del ejército, si se descubre que Nicolás Maduro, o si se confirma, porque yo creo que la duda ya está en el tapete, es colombiano. Si se sigue este señor gobernando, cometiendo las estupideces, por usar una palabra decente, que cada día comete en el ejercicio de su cargo, si la situación de inseguridad sigue creciendo, si el desabastecimiento sigue profundizando, si la devaluación se sigue aumentando, yo verdaderamente creo que va a venir una implosión dentro del gobierno venezolano para que haya un cambio. Y ahí van a tener que participar todos y hacer un esfuerzo, el gobierno y oposición. Yo no excluyo a nadie, porque el país no es ni de los chavistas ni de los antichavistas, el país es de todos. Sí. Y ahí vendrán las personas que, como yo, pudiésemos ayudar en alguna situación a mejorar la comunicación entre las partes para llegar a un acuerdo. Dios mediante. Tengo una llamada, embajador, la vamos a poner al aire antes de despedir para que usted también la pueda escuchar. Estoy seguro que es una persona que quiere comentar con usted. Buenas noches, adelante, estoy al aire. Buenas noches, Paul, que habla de nuevo Betty Justi. Dígame, señora Betty. Es que me encanta tener gente con conocimientos fuera de nuestro país, ¿no? Me gustaría saber la opinión del embajador sobre la noticia que corrió esta semana sobre el Tribunal Penal Internacional que se va a constituir en Europa para enjuiciar a los grupos militares de Venezuela del golpe de Estado del 92. Me gustaría saber qué tanto saber y si eso se puede realizar o se va a realizar en verdad. Muchísimas gracias, señora Betty. Gracias por participar. Sí, apareció una información, sobre todo en redes sociales en Venezuela, embajador, donde se anunciaba que se abriría o se iría a abrir un tribunal en Europa para juzgar a los militares que actuaron y provocaron muerte, por cierto, en los golpes de Estado del año 92, de 4 de febrero específicamente. ¿Cree usted que eso pueda ser posible? Claro que puede ser posible. Mira lo que demoró el enjuiciamiento de los que participaron en las matanzas en la antigua Serbia, la antigua Yugoslavia, las matanzas étnicas que se dieron en todos esos países durante la independencia de los mismos. Esto va a traer como consecuencia que, por ejemplo, el señor Diosdado Cabello, que creo que aparece en esa lista, sí, o el Miguel Ángel Torres Rodríguez, que aparece en esa lista, sí, cuando viajen a algún lugar corren el peligro de que un país lo atrape y lo entregue al Tribunal Penal Internacional. Eso tiene unas implicaciones muy, muy severas. Hay que ver entonces cuándo se dan las órdenes de arresto, de citación a todos estos personajes que participaron en el golpe donde murió tanta gente, y que se ha demorado tanto porque había que agotar las instancias internas. Creo que la instancia interna acabó en octubre pasado con un fallo del Tribunal Supremo de Venezuela. Así que en ese sentido correrán mucho peligro. Y eso, embajador, es viable aún siendo ellos personeros del régimen y que, bueno, obviamente les da una inmunidad. Hay gobiernos que no es que no respetan eso, sino que las órdenes de un tribunal internacional como el Tribunal Penal de La Haya se consideran superiores a un pasaporte diplomático o a un pasaporte oficial. Una inmunidad, ya. Ellos van a tener mucho miedo de eso, ¿no? Ya. O sea, es posible que sí pueda ocurrir. Claro, va a tener su efecto, ¿cómo no? Ya. Por supuesto que sí. Bueno, tendremos que estar atentos a esa noticia. Embajador, nuevamente quiero agradecerle de verdad muchísimo que nos haya acompañado esta noche y nos haya regalado estos minutos. Bueno, a la orden, Paul, encantado de saludarte. Buenas noches a todos. Igualmente, cuídese mucho, embajador. Muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado. La voz del embajador Guillermo Cochés desde Ciudad de Panamá.
hoy se encuentra en su país, pero siempre pues atento a lo que está ocurriendo en nuestra región, lo que está ocurriendo en nuestro país, lo que está ocurriendo en Venezuela y lo que ocurre en el contexto y en el concierto de las naciones. Mis amigos, 9:45 hora del este de los Estados Unidos. Hoy el señor Diosdado Cabello dijo que va a responder con contundencia a la oposición venezolana. Quisiera saber cuál de todas las preguntas que tenemos es la que va a responder con contundencia. Por ejemplo, ¿por qué el país está en quiebra? ¿O por qué hay tanta violencia en el país? ¿O por qué tenemos un presidente ilegítimo y la asamblea que el presidente lo permite? ¿O por qué está impune toda esa cantidad de delincuentes que hay en el alto gobierno, inclusive algunos comprometidos con temas de narcotráfico y de corrupción internacional incluso? ¿O va a responder preguntas sobre por qué continúan secuestrados los presos políticos? ¿O responderá preguntas de por qué hay exiliados políticos en Venezuela si hay democracia? ¿O irá a responder la pregunta de qué país es el que manda, qué potencia extranjera es la que realmente manda en Venezuela? ¿Cuál de todas esas será la respuesta contundente que nos va a dar a la oposición venezolana? ¿Será que va a responder algo sobre la ilegitimidad del gobierno de Maduro? ¿Será que va a responder algo de todo lo que ha tenido que responder el Tribunal Supremo de Justicia o el Consejo Nacional Electoral a la oposición, que no ha respondido nada y se han hecho los perfectos pendejos, intentando seguir haciéndonos sentir a nosotros, la inmensa mayoría opositora, pero la menos defendida, por supuesto, como pendejos? Porque es un intercambio de sentimientos el que hay, ¿no? Esas van a ser las respuestas contundentes que Diosdado Cabello le va a dar a la oposición. Ojalá sean algo así como esas, a esas preguntas, las respuestas contundentes. Porque si no, más paja, más bobería, más estupidez, más amenazadera y por supuesto por la rabia que el sentirse descubiertos les provoca, probablemente eso signifique más violencia, más represión, más castigo sobre los periodistas y los medios y pues por supuesto más de preocupación sobre un país que se encuentra arrasado y que no consigue ni siquiera papel higiénico. Eso sí, whisky sí hay. Mis amigos, ¿qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? Esperamos realmente y de todo corazón que este régimen pueda ser sustituido pronto. A pesar de la complicidad de los vecinos que están viviendo la vida loca con los reales de los venezolanos. A pesar de el plan de arrasar que las potencias extranjeras tienen sobre una Venezuela que ya tiene las tetas inflamadas de tanto animal mamando. Es una grosería lo que está haciendo una buena parte de nuestra región en contra de Venezuela. Por supuesto, perfectamente bien orquestado este plan. Desde la sinvergüenzura mayor, que es desafortunadamente la administración Castro en esa Cuba también depredada y totalmente destruida, moralmente destruida, hincada, deformada y que intenta dejar como herencia esa situación y esa sensación en nuestro país, en nuestra nación. Cosa que nos hace sentarnos todas las noches aquí a seguir diciéndolo y a seguir machacándolo y a seguir anunciando que lo que quieren es simplemente dañar a nuestro país por el simple hecho de dañarlo. ¿Por qué Venezuela y por qué solo Venezuela alimenta a Cuba? ¿Por qué? ¿Es que acaso somos los verdaderamente más imbéciles de toda la región?
es que verdaderamente sí somos los más cobardes de toda la región. Es que verdaderamente sí somos los más despegados del valor patriotismo en toda la región. No conozco otro país que haya renunciado a la defensa de su significado primordial, como lo está haciendo Venezuela, con esta Cuba depredadora, esta Cuba castrista comunista, que nos mantiene ocupados comprando papel higiénico, pollo, lentejas y aceite o mantequilla. Entretenidos en eso. Me preocupa poderosamente. Me preocupa tremendamente. Seguiremos mañana. Cuídense mucho. Y pues vuelvan a escuchar el programa con el embajador Cochés. Dentro de un ratico lo vamos a poner a rodar en las redes sociales para quienes tienen las preguntas que formulamos de inicio, que fueron, por supuesto, el tema de la segunda grabación sobre Mario Silva y el tema de la nacionalidad de Nicolás Maduro. Nos encontramos mañana. Cuídense mucho. Pórtense bien. Bye.